¿Cuánto tiempo duraste yendo a casinos a jugar? Pues mira, de alcohólica estuve como 20 y tantos años. Si no es que más, no sé, 20 y tantos años. Llegué a un grupo de AA y me confié. Me sentí como muy empoderada. Luego me llegó como el aburrimiento, porque obviamente pues ya no tenía las fiestas que yo iba y todo ese rollo, pero como que me llegó el aburrimiento. Y empezaron los casinos aquí en Guadalajara. Empecé a ir con una amiga, empecé como todo mundo con poquito. Se me hizo fácil volver a tomar ahí y volví otra vez. Reincidí en el alcoholismo y llegó el momento en que ya no supe cómo parar en el juego. De 100 pesos que empecé jugando, en una noche me podía gastar hasta 50,000 pesos. Yo tenía 4 trabajos en ese entonces, administraba 4 lugares y pues ganaba muy bien y se me hacía fácil gastarme y luego ver cómo. Luego me ayudaba José Luis, mi pareja, cuando ya no tenía para pagar o hacer esto. Entonces siempre había una forma, o de repente tenía golpes de suerte y con eso me volví a recuperar y pagaba lo que había agarrado, por ejemplo, o lo que debía, y con lo que me sobraba le volví a dar y se fue haciendo un círculo vicioso. Había sorteos y yo me los ganaba todos porque tenía un montón de tickets y de números de pérdidas que tenía. Entonces era como que recuperarme, como que agarraba otra vez fuerza económica. Hasta que llegó el momento en que la fuerza económica se acabó. Porque si me lo ganaba, en ese momento me lo gastaba. Todo como ego, o sea, para véanme, gané, véanme, me lo gasté, véanme, volví a ganar. Me perdí y no supe ni en qué momento. Sí, porque me quedé sin nada, y con 1000 deudas y pagarés por pagar. Hubo varias veces en las que nosotros venimos a visitar y también, así como tú lo viste con Abraham, con el alcoholismo, nosotros decíamos así de que, what the fuck, porque era la única semana que veníamos del año y aún así hacías tiempo para ir al casino. Y llegó un momento en el que hasta nos llevaste. Sí. Porque era de que no voy a pasar tiempo con ellos, pero que vengan porque tengo que ir. Y nosotros ahí aburridos esperando. Sí, es cierto. Sí, se convirtió en mi primer casa en mi vida. Totalmente de acuerdo. Hasta que vi que ya no podía, me fui a un grupo de ludopatía. Y otra vez empecé como a resurgir, pero seguía con lo de la adicción del alcohol hasta, pues hace poco otra vez volví a entrar a mi grupo de AA. Y ahorita sientes que ya estás más como en control de tu vida personal, económica, con nosotros. Sí, perdí otro trabajo, de hecho, pero encontré ahorita uno exactamente como yo lo quería. Yo ya no quería nada de condominio, ya no quería nada de tener yo dinero, nada. Dije, me tengo que poner candados de todos lados. Entonces me costó porque por mi edad, pues yo ya soy vieja en las empresas, pero me topé con una empresa de mucha calidad y ya me contrataron. ¿Puedes platicar un poco sobre lo que dijiste de que tú ya eras vieja para muchas compañías y como sin que ellos te digan, estás vieja, no te quiero contratar? ¿Tú cómo te das cuenta en eso? Uy, bien fácil. Para empezar, voy entrando y ya. Para empezar, desde el momento en que empiezas a ver las vacantes. Desde ahí. Ya te ponen en los requisitos es no mayor a 35 años, si bien te va. Porque en otros es no mayor a 30 años. ¿Es legal eso aquí, si poner no mayor de 30 años? Desconozco si es legal o no es legal, pero sí se puede. Todo el mundo lo pone. Desde ahí ya. Y yo decía, es que yo tengo todo lo que dice ahí. Todo, o sea, yo sería así, pero excelente. Y lo mandaba. Pero son páginas que tú mandas el correo y no ves a dónde. Muchos no te ponen qué empresa es. Tampoco, entonces no sabes a dónde hablar, cómo luchar, cómo preguntar, cómo decir. O poner tu cara en frente de ellos para platicar. Sí, dame la oportunidad para que vean mi experiencia. No, aquí importa la edad. ¿Y por qué crees que aquí importa tanto la edad? Porque, digo, a lo mejor si pusieran no mayor de, ya estás bien viejito, ¿verdad? Que en los Estados Unidos eso nunca pasaría, pero 30, 35, todavía eres joven. Pero para las empresas, ¿no? Y luego es como incongruente porque va una persona que acaba así de la universidad, que obviamente por querer tener trabajo y experiencia va a aceptar un sueldo menor también.
También eso esos son sí, los sueldos ajá. aquí también están muy por debajo. Entonces buscan eso, pero luego también al que acaba de salir de la universidad le piden experiencia. Entonces también está difícil. Ajá. También para el que sale de universidad también está difícil. Por esa razón hay tanta fuga de cerebro que se van a Estados Unidos. Y hay muchos que alcanzan a hacer muchas cosas buenas, son mejor y todo, pero hay gente que no pasa de estar ¿cómo se llama? En los que van y como sembradíos, no sé cómo le llamen allá, la verdad. O sea, trabajos muy, muy menores, pues. Como Pero más obviamente, como agricultura y ajá, todo eso. pero obviamente si tú mandas los dólares para acá, acá les van a rendir muy bien a las familias. Entonces, también por esa razón hay una separación de familias. Eso está tremendo, la verdad, porque pues si aquí no vas a encontrar nada, pues está canijo. Hasta para ser taxista debes de tener dinero para poder pagar las placas de un carro o la renta a alguien que te va a rentar el carro. Sí, eso es algo que, por ejemplo, lo que dices de que a los recién graduados les cuesta trabajo porque muchas compañías piden experiencia. Entonces, allá yo lo veo con internships, que son las prácticas profesionales. Si no tienes una práctica profesional, va a estar muy difícil que encuentres un trabajo de recién graduado, pero sí se puede. Pero lo de la edad y todo eso, allá es de tener un buen de cuidado. Si llegas a poner en el internet algo de que no mayor de 50 años, es una demanda y discriminación y todo. Al menos puedes entender que aunque a lo mejor tú no hubieras querido dejarnos ir a los Estados Unidos, puedes ver que valió la pena. Sí, de hecho, hoy los veo y digo, no, hombre, aquí lo dudo. Lo dudo porque, y a lo mejor se va a escuchar mal que lo diga, pero pues no, porque si así lo pienso y así lo... ¿Y qué? O sea, no lo... Pues no, así pienso y es la verdad. Yo me iría de mil amores de aquí. Pero no a una ciudad de aquí. O sea, yo me iría a Europa, a Estados Unidos, a donde sea, menos México. Por las oportunidades sí. que has visto. Sí. Sí, porque digo, ahorita tengo trabajo, pero va a llegar el momento en que... A lo mejor no. A lo mejor no. Y aquí las jubilaciones tampoco son de mucho dinero. Tienes que estar pagando y aportando a un lugar, a un seguro social, para que te puedas jubilar con un sueldo mayor. Pero si no tienes esos 6,000 pesos para dar cada mes durante 6 años, ¿qué? Yo gano 9,000 pesos mensual. ¿Eso es cuánto en dólares? Como 430 dólares. De 400 a 500 dólares sí. Por ahí. Mensual. Al mes. Al mes. Eso es lo que yo gano. Que no es ni la mitad de lo que yo pago de renta. Mi parte. Y aquí eso es nada. Nada. O sea, mi pareja me ayuda y me ayuda mucho. Si no, yo no la haría. Y hago cosas a veces, vendo, hago porque me gusta mucho crear, me gustan mucho los detalles y eso, entonces ando viendo a ver qué hago, qué veo, qué vendo, para vender. Cosas así, ajá. Pero de otra forma, no, y así están los sueldos. Luego, como nosotros, pues hemos estado en los Estados Unidos ya por muchos años, pero vivimos aquí en México por unos años y siempre hemos sido cercanos a esta parte de la familia. Y entre nosotros, o sea, tenemos mucho de la cultura mexicana, pero también mucho de eso ha cambiado las mentalidades, las tradiciones. Venimos y como que luego nos peleamos, ¿verdad? Por lo que decimos. ¿Tú qué desearías que si tenemos hijos o no? O sea, ¿qué tradiciones de nuestra cultura mexicana te gustaría que nosotros conserváramos, ya sea nada más entre nosotros allá o con nuestros hijos? Hay algo que a mí sí me dieron mucho. Aunque fuimos disfuncionales, si tú quieres, las dos familias, y la mía aquí también, mamá, papá, siempre he visto unión familiar, amor de la familia y ayuda. Nunca he visto separación de la familia. Siempre ha sido de ayuda, de unión, de
poco te van a reprochar algo o echar en cara algo también. Yo estoy súper agradecida a toda mi familia. Ese valor sí les pediría mucho que lo tuvieran con sus hijos, porque en Estados Unidos no leí tanto eso. No, ahí te vas. Mucha frialdad, o sea, 18 años que se vaya. Mis hijos tendrían la edad ahorita que ustedes tienen, pues así, y a mí me encantaría que vivieran conmigo en mi casa. Y allá no, a los 18 yo no quisiera ya, que se fueran, o sea, yo sería feliz atendiéndolos, haciéndoles de comer. Eso sí traté de inculcárselos mucho a ustedes. La ayuda a los padres. En mi familia jamás se ha hablado de un asilo de ancianos, jamás. Y lo he visto con todos mis familiares enfermos, siempre ahí nosotros como familia. Siempre, siempre. Aunque reneguemos, porque es bien cansado cuidar enfermos. Y obvio que te hartas, pero estamos. Y mi última pregunta sería, esas son las tradiciones de nuestra familia, tradiciones culturales. ¿Hay alguna tradición específicamente tuya que nos inculcaste o tan siquiera nosotros la vemos o algo que tú quisieras que nosotros también mantengamos? Pues no es tanto como tradición, es como ser dadivoso, no sé si es la palabra correcta. O sea, hoy por hoy yo soy una persona que me encanta ser una altruista. Sí. O sea, me gusta dar, buscar a quién voy a ayudar, casas hogar de niños abandonados, de viejitos. Me gustaría mucho que mantuvieran eso. Y eso es algo que mucho. Nosotros siempre hemos reconocido que también a veces nosotros lo tenemos y reconocemos que mucho es por parte tuya, que desde chiquito siempre era de que darle 10 pesos al niño vendiendo chicles en la calle y así. Soltar, desprenderse, ayudar de veras de corazón. Si vas a dar algo no es porque ya se te está echando a perder, no, da de lo que tienes. Eso sí me gustaría mucho. Bueno, mami, ¿hay algo que le quieras decir a la gente que está escuchando, que a lo mejor sean mujeres como yo, que están en un trabajo corporativo en los Estados Unidos, felices o infelices, o algunas de sus mamás que a lo mejor están escuchando y están lejos o viven ahí en los Estados Unidos, en diferentes estados o algo? Pues que están muy cerca de sus hijos. La cercanía. La cercanía al 100%, y no hay necesidad de estar así cerca de siempre estar con el contacto físico. Pero el apoyo. Pero es el apoyo, el estarse hablando, el darles la confianza, el permitir que los hijos nos hablen y nos expresen sus cosas antes de nosotros estar expresando nuestro sentir o cómo nos va en la vida o qué estamos haciendo. O sea, primero escucharlos a ellos. Cuando eres mamá, esa fue una regla que no supe yo respetar ni seguir. Primero son mis hijos, porque son los que están necesitando en este momento. O sea, no para olvidarme, pero para enfocarme nada más. Enfocarme bien a los hijos. No perder ese enfoque. Bueno, mami. Mamadita. Gracias.